Para recordar a Fucho Tovar, es necesario hablar de la máxima de Bertolt Brecht cuando dice que hay hombres que luchan un día y son buenos, hay hombres que luchan un año y son mejores, hay otros que luchan muchos años y son muy buenos, pero hay quienes luchan toda la vida, esos son imprescindibles. Y así fue la vida de Fucho Tovar, que nació en Juan Griego el 23 de enero de 1928. Fucho, desde entonces, el muchacho de Juan Griego, escribió su historia, trazó sus metas, enrumbó su destino. Estaba claro, comprendió y entendió que era dueño de su mente, podía moldear su carácter, su convicción de vida, su entorno y su destino, y en muchas oportunidades aprendió a volar solo. Fucho se hace maestro y viaja a Caracas. Allí, en Caracas, Fucho se convierte pues en primero empleado de un banco, y allí en ese banco empieza a estudiar la carrera de Derecho y afila pues su norte como abogado. Y empieza el Fucho futurista, el hombre de la empresa, el hombre que ve más allá. Estando en Caracas, tenía su mente y su pasión en la isla de Margarita. Amigos de Ojo con Eso Televisión y Super Estéreo 98.1 FM en la isla de Margarita. En Alianza Comunicacional, hoy vamos a tocar un tema bien importante, que son las migraciones. Y quisimos tener esa referencia de Fucho Tovar al comienzo, porque hay migraciones de migraciones y hay inmigraciones, lo que son pues esas movilizaciones a lo interno de un país. Yo tengo enfrente ahora al embajador Juan José Monzán, quien también pudiéramos catalogarlo dentro de esos términos, porque fue un monaguense que se fue a Caracas, su papá es andino y también se vino a Caracas. O sea, y Fucho Tovar, como lo dijo al comienzo pues, el cronista Bernie Salazar, se fue de Margarita, como muchos margariteños que se fueron a todos lados, porque los margariteños hasta pueblos fundaron a través de la industria petrolera, en Cabimas, en El Tigre, Santo Domingo. Entonces Juan José, bajo esa concepción de la migración pues provechosa, bien centrada, con el propósito de una búsqueda específica de superarse, está el caso de Fucho Tovar y estás tú. Por eso hago referencia a los dos, porque tú eres el invitado en esta ocasión, ya Fucho no está con nosotros. Y vamos a hablar de esas opciones que se le presentan al individuo, que muchas veces tiene que emigrar a tropel, de una manera pues totalmente descompuesta, como es común hoy día de distintos países hacia los Estados Unidos, pasando por las 10.000 calamidades. Pero dejemos eso de lado y vamos a ver dónde está lo positivo en el individuo cuando sale preparado con sus herramientas formativas e intelectuales para encontrar oportunidades, y qué deberían hacer los demás que no tienen ese bagaje de conocimiento para arrumbar también su vida de manera acertada. Entonces, para que Juan José Monzón, que fue embajador en muchos países latinoamericanos, donde está migrando la gente hoy también, pues tiene la palabra para que diserte con nosotros aquí un poco pues, sobre esta temática. Así que Juan José, adelante. Bueno, gracias José Antonio por este diálogo que vamos a mantener tan actual, que estamos involucrados, estamos en el ojo del huracán, digamos, que no es tan pacífico como el ojo del huracán, pero estamos inmersos en ello. Tú has dicho algo muy importante. Las migraciones han existido en la humanidad de que el hombre tiene conciencia de su existencia en el planeta Tierra. En la Biblia se habla de ellas. Eso te iba a decir, si tomamos como la Biblia como un libro histórico, al margen de lo religioso, vemos que 3.000 años atrás las primeras migraciones se dieron por razones de búsqueda de espacios donde se pudiera cultivar y apacentar las ovejas. Abraham tuvo que dejar la media luna fértil, lo que es hoy Irak, a buscar una tierra prometida para él y su familia. Una gran migración, subiendo hasta Ur de Caldea, hasta bajar otra vez y llegar a Egipto y después entrar a Canané, a la tierra de Canaán, que era la tierra de los filisteos y de tantas tribus que andaban por. Pero lo que andaban buscando era un espacio vital
donde asentarse para crecer como familia y como sociedad, en este caso en torno a un Dios único, el monoteísmo, donde nace allí. Fue una migración. En esa misma región después se da muchísima migración, más del mismo pueblo de Israel hacia Egipto, buscando, tú sabes, en esas sequías que se daban de pronto alimentos y manera de vivir. Moisés en realidad nació en Egipto y es salvado pues por una egipcia y es el encargado de conducir después a su pueblo fuera de Egipto, donde es maltratado por inmigrantes. Después que esos inmigrantes construyeron las pirámides y expandieron conocimiento junto con los egipcios y fueron muy bien tratados al principio. Y después los querían esclavizar y tuvieron que huir. Pues. Entonces, esto parece que lo que nos está sucediendo a los venezolanos, a los sirios, a tantas personas en el mundo, hoy en día. A nivel de este continente, Juan José, tenemos las migraciones y la condición de nómadas de territorio en territorio de los indios, pero también los que vinieron a conquistarnos, digamos que vinieron en un plan específico, pero era una migración que muchos se quedaron. Claro, Después de claro. la Segunda Guerra Mundial, muchos europeos se vinieron a estos países, dentro de ellos Venezuela. Así es, así es. Entonces, la migración como tal no debe ser mirado como un hecho extraordinario porque no es. Estamos hablando de que tenemos conocimiento de la humanidad se emigra por razones económicas, políticas, por aventureros, pero la emigración se da en lo interno de un territorio común. Por ejemplo, como tú bien dices, yo salí del oriente de Venezuela, de Maturín a Caracas, y allí me quedé después. Mi padre era un andino que trabajaba con las petroleras, conoció a mi mamá de Maturín y ahí se quedó. Entonces siempre ha estado en movimiento, ¿no? En lo interno y así en cada uno de los países que tú puedas conocer. Pues, si vas al norte, Estados Unidos es un país de inmigrantes. Sí, claro. Está poblado por más de 600. José, es que Oye. ocurre aluvionalmente, entonces ya es otra connotación. Bueno. Correcto. Entonces aquí es donde yo quiero entresacar, ¿verdad?, de estas migraciones así tan masivas, incontrolables. O sea, ¿dónde está la posibilidad? Porque yo conozco a mucha gente, dentro de ellos estoy hablando de ti, de unos médicos que están unos en Querétaro, otros en Miami, otros en Ecuador, otros en Perú, se han acomodado, han encontrado su ocupación en su propio ramo. Otros han tenido que reinventarse, periodistas inclusive como yo. Pero también tenemos el caso de los que vienen sin una preparación, que deberían, pienso yo, canalizar sus expectativas y sus propósitos en ver cómo se forman rápidamente en un oficio, si lo conocen, pues especializarse un poco más para enganchar en el mercado de trabajo. ¿Eso tú crees que se pueda facilitar a través de las embajadas, en todo caso, porque serían las instituciones del Estado, independientemente de que funcionen de una manera u otra, las que les correspondería asumir ese rol de canalizador de esas expectativas de la gente? Bueno, yo tengo un par de anécdotas a raíz de lo que tú estás diciendo, ¿no? Es decir, si tomamos el caso de Venezuela, por ejemplo, actual, que es muy nuestro, tuvimos en la historia de migraciones internas importantes. Por ejemplo, cuando está el famoso cuadro de la huida hacia Oriente, ¿no? Cuando Boves iba a invadir Caracas, se pierde la Primera República y el caraqueño huye colectivamente, por lo menos la alta burguesía, los mantuanos, porque la consigna era que Boves llegaba matando a todo el mundo. Entonces se daba pues la marcha hacia Oriente, que era la huida de Oriente. Esa fue una migración forzada dentro del mismo país y del mismo territorio donde nacieron. También tenemos otro, yo creo que después de esa oportunidad, Venezuela no ha tenido una emigración forzada tan masiva como la que estamos viendo ahora, hacia afuera. Porque con las guerras que teníamos, las guerras intestinas, las guerras civiles que tuvimos en el siglo
XIX, se emigraba, pero era hacia Colombia, porque mandaban a los hijos a estudiar allá o se refugiaban, o los colombianos iban a Venezuela. Eh, Regresaba después cada uno y muy poca gente se quedaba o no. Entonces, ¿qué sucede? En la actualidad, el venezolano se vio forzado a salir, en primer lugar, por razones económicas y políticas, porque hubo desde el inicio del 98 persecución política. Sin duda, Entonces sin duda, sin salieron duda. El fenómeno aquellos está que allí, tenían posibilidades ya se económicas de conoció el salir. fenómeno, no hay duda, no hay duda. Hay una canción por allí, una música. No sé si la oyes. Te estoy ¿Tú oyes la oyendo. canción? Yo te estoy oyendo. ¿Ah? Yo te estoy oyendo. Ah, bueno. Entonces fíjate tú que se da esa migración, hay una oleada de venezolanos que sale, que son llamados jocosamente o irónicamente o con mucha tristeza muchas veces, los balseros del aire, en comparación con los balseros cubanos que tienen que atravesar el Caribe. Y entonces el venezolano llegaba, por ejemplo, a Estados Unidos y a España, o a Chile o a Argentina en la primera oleada, primera y segunda oleada, en avión. Agarraban su avión, pagaban su pasaje y llegaban aquí y se instalaban con visa de turista o con visa de trabajo o con asilo. Se presentaban y decían, vengo a asilarme. A medida que fue aumentando la presión política y la presión económica, que se hizo insostenible, ya baja al bajo pueblo, llamémoslo vacío, a las personas con menos recursos, que se ven obligados literalmente a emigrar, ya no por el aire, sino a lo que está alrededor, que son las fronteras, pues. En el Sí, caso nuestro, siempre correcto. siendo Ahora, a mí Colombia. eso estamos claros y ya pues la cifra de migrantes se conoce. Pero cómo persuadir a una gran mayoría que ha llegado y ha generado problemas y se ha comportado de forma desadaptada, sabiendo que cuando uno va a un país ajeno, mal que bien uno tiene que apegarse a las leyes, a las normativas y a las costumbres del país que lo recibe. Allí se han perdido algunos parámetros. Por eso yo te preguntaba cómo hacer y qué mensaje darle a esa gente que no llevó la preparación de algunos que sí sabemos que están colocados y perfilándose bien. O sea, ¿qué le podemos decir a estos que no fueron suficientemente preparados para que de alguna manera se preparen para enganchar en el mercado de trabajo? O para por lo menos el día que regresen a su país lleven un bagaje nuevo que les sirva pues para reiniciarse de una manera mucho más inmediata y mucho más fructífera. Claro, bueno, allí hay que distinguir dos tipos de personas que están migrando en esas condiciones. Desesperado se monta en un avión, en un barco, llega como turista y se queda y después se le presentan problemas. Yo diría lo siguiente, pues, te voy a contar la anécdota que conozco que te hacía referencia yo. Pues te comenté en una oportunidad que yo trabajé con el programa de becas Gran Mariscal de Ayacucho cuando se fundó, cuando justamente en el primer gobierno del presidente Pérez crearon el programa de becas Gran Mariscal de Ayacucho para tomar venezolanos de todos los estratos sociales y de todo el territorio nacional en base a unos modelos matemáticos que no lo hacía yo, sino los que sabían de eso, llevar el mayor número de venezolanos posible en capacidad de formarse en el exterior, porque o no se daban basto los institutos nuestros o no estaban preparados para eso. Había unas reglas que eran en función de si estaba en la capital, si estaba en un colegio público, en un colegio privado, nivel social. Entonces las exigencias bajaban o subían dependiendo, para que hubiese equidad en la escogencia, ¿no? Claro, asumiendo que el plan de becas Gran Mariscal de Ayacucho fue una migración planificada y programada, pero en el Así es. fondo fue una migración también con un propósito distinto, ¿no? Claro, pero esto fue una emigración muy particular en el sentido que la idea era que iban para regresar, iban a obtener conocimientos y habilidades y oficios que no teníamos
o que si lo teníamos iban a perfeccionarlo para regresar, y el todo social ese que regresaba era lo que iba a hacer a la Venezuela que se quería. Una Venezuela mirándose al futuro en capacidad de ser autónoma en el sentido de la interdependencia, pero creativa, productiva, desarrollada, salir Sí, de la dependencia petrolera. claro, claro, Entonces, sí. allí se formó, yo dirigía la dirección de selección de selección, y me di cuenta de pronto que estaban saliendo muchachos de allá de lo más hondo, de Apure o de Moragas o de Cabinas, o de allá de, de Asunción, y los plantaban en Boston y nunca habían viajado del país, ni siquiera a Aruba. Entonces, le planteamos a Leopoldo López, que ahora es parlamentario europeo, no Leopoldo López, voluntario popular, sino el padre del candidato siempre inspector de Leopoldo López, ¿no? Leopoldo López Gil, la necesidad de darle unas herramientas instructivas a estos muchachos antes de ir al país donde estaban asignados. Claro. Eso fue acogido, gracias a Dios, y hasta con mucho entusiasmo con las embajadas receptoras, No, y hasta, donde se hasta le... muchos militares fueron incluidos en ese programa Claro, 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 de recibiendo todo, había de formación todo, académica. todo ahí. Ahí se le daba, había un sociólogo, había un psicólogo, y gente de la embajada que venía a nivel cultural, para decirle un poco lo que era el país donde iban a ir. Si iban a Boston, explicarle qué era Estados Unidos, cómo se comportaban, qué es lo que ellos esperaban, todas las dificultades y beneficios, cosas que no llegaran allí como unos paracaidistas, y donde se recalcaba en la necesidad del respeto a las costumbres y las leyes al país donde iban, que no era el mismo costumbre nuestra, entonces que había que respetar porque éramos unos invitados de ese país que estábamos No, yo recibiendo recuerdo que beneficios. inclusive en muchas ocasiones la Academia Militar nuestra era asiento para charlas a los becarios antes de irse, en cuanto a una Correcto, cantidad de antecedentes. claro, eso es correcto, porque de pronto lo del auditorio de la fundación, que eran 2 o 3 pisos, no alcanzaba, y entonces apelábamos pues a auditorio de la Academia Militar, por ejemplo, o de teatros que nos prestaban, y ahí se reunían a la gente por grupos y por países, planificado. Era un briefing, ¿ah? Claro. No era un curso intensivo de cultura, no, no, era Una un carrera briefing. completa. Era Algunos se para, quedaban y hacían maestrías. y entonces era para que ellos llegaran a París, por ejemplo, o a Lyon, si iban a Lyon o a París, entonces no se volvieran locos, sino bueno, sí entendían que estaban en otra cultura, otra manera de saludar, otra manera de vestirse, y no se sintieran extraños ni fueran ofensivos con el otro. Bueno, ahí lo hemos descrito con bastante claridad. Las migraciones programadas y planificadas son una y las otras pues en las que se producen de manera tan Así es. Ahora, para el extendida caso que que nos hay que ocupa, fíjate tú, racionalizarlo. para el caso que nos ocupa, que nos llega de cerca, que es la de Venezuela, eh, eso se pudo hacer en una primera etapa. No estoy hablando de la mariscala de Ayacucho, sino de esta tragedia del gobierno, de tiranía que nosotros tenemos, de desmantelamiento del país. Ellos andan en otra cosa. Ellos quieren desmantelar Venezuela como territorio organizado en torno a una bandera, un escudo y una historia, para crear otra república o federación de repúblicas. Me refiero a los bandidos que están en Miraflores y en el Fuerte Tiuna. Eso no es así que ellos están desmantelando. Fíjate la coincidencia que hay de los ataques a las universidades, del sistema educativo, graduando médicos, ingenieros y abogados en 3 años que no se un carajo. Que ahorita el señor Daniel Ortega acaba de dar 24 instituciones educativas, entre universidades y institutos tecnológicos. Uno porque eran subvencionados por Estados Unidos, por Francia, por Rusia, por China, y recibían colaboración. Y entonces ellos lo toman como que si fuese un ataque. No.
Ellos están en otra onda y esa otra onda nos toca a nosotros, que es destruir toda la venezolanidad. Entonces les interesa que se vaya el mayor número posible de gente. Y dentro de esa gente buena que se va, o gente desesperada que se va por razones económicas, por razones de salud, por razones políticas, ellos meten y han metido todavía, y siguen haciéndolo, no solamente los bandidos de cuello blanco, ¿no? Los bolichicos y esta gente, sino bandas de asesinos y de malandros, como el Tren de Aragua, que los mandaron hasta el Perú, hasta que fueron Se han colado identificados. ahí, sí, sin duda. Y los han mandado para desacreditar a los inmigrantes venezolanos, para hacer la vida imposible. Y después ellos se quedan allá a ver a qué hacen. Entonces, pero el que va huyendo es muy difícil prepararlo porque simplemente se va. Nosotros tendríamos que hacerle la alerta de Venezuela, pero ellos no avisan cuando se van porque es muy difícil, ¿no? Pero amó tu propio, una buena parte de esos venezolanos que no se fueron preparados. O sea, no pueden procurar en una escuela técnica de estos países o en una academia o algo, prepararse en oficios que de alguna manera les garanticen encontrar una ubicación temprana. No, pero acuérdate que por más el receptor que tiene un país por hacerlo, como Estados Unidos, que está recibiendo a los venezolanos, y todavía se quejan algunos venezolanos, porque quieren hacer trampa, ¿no? Y entonces tampoco es así. Aquí como en otra parte del mundo, pues hay unas ordenanzas, unas leyes. Lo que hay son unas concesiones especiales que nos están dando, pero no para hacer vagabundería. Parte de los problemas que se están presentando en la frontera es que está llegando también en los países como España y aquí mismo, personas que van con una idea que es la de delinquir de una u otra manera. Sí, no, claro. Y entonces se asilan, piden asilo y lo que son unos delincuentes. Ahora, ¿cómo, digamos, la persona de buena fe que va y montan en un barco, un avión o lo que sea, como turista, yo me quedo aquí, pero para inscribirse en un instituto educativo necesitan un título. Tú no puedes decir, mire, yo soy bachiller, pero bueno. Yo tengo entendido que buena parte de esos venezolanos que salieron se traían inclusive sus documentaciones validadas y todo por la Cancillería Independiente. Claro, esos fueron los que planificaron, pero los que no han planificado a veces se van en pero, sobre todo ahora. Y entonces, ¿dónde está su título? Bueno, no es que yo soy médico o abogado, no sé lo que sea. Bueno, pues tienen que demostrar que es médico o abogado para poderte inscribir y continuar la carrera o lo que sea. Eso es lógico, esas exigencias son normales, tienen que ser. Yo no puedo ir al Vaticano a decir que yo soy el párroco de allá de la parroquia San Simón de Maturín. Déjame ver si es verdad. Claro, claro. Ahora, yo entiendo lo que tú quieres decir. Yo quiero regresarme al comienzo, Juan José, de ese tema de esas migraciones buenas, que eran tempranas, que eran a veces planificadas, a veces no. A veces los muchachos se sacudían un poco el yugo de los papás y se iban a probar suerte. Y la mayoría, pues mira, alcanzaron grados universitarios, se prepararon en ciertas especializaciones, se ocuparon en la industria petrolera, fundaron instituciones inclusive. Yo me recuerdo a Alejandro Hernández, un madrileño también excepcional, que no se fue con ningún título, pero terminó siendo el creador de ProVenezuela y una industria licorera, y así por el estilo. O sea, ¿cómo hacemos en este momento? Porque yo recuerdo que tú me hablaste al comienzo de que tu papá era andino, de que tú te fuiste de Monagas a Caracas, pero últimamente supe que habías aterrizado en Margarita antes de salir esta vez. Bueno, sí, yo cuando renuncié a la Cancillería para pedir mi jubilación en el año 2000, ¿no? Cuando vi por dónde iba todo, y dado que yo había trabajado mucho en países centroamericanos, en razones diferentes a la diplomática, y había estado en lugares de guerra como en Centroamérica, el 2000 yo me retiré de la Cancillería, pedí mi jubilación. Y migraste para Margarita. Para Margarita. Una hermana mía ya tenía su... Fue mal.
No fuiste a buscar trabajo, pero no te fue mal tampoco. ¿Cómo me va a ir mal en Margarita? Eso, a pesar de este gobierno, sigue siendo un paraíso. Yo me sentía Gugán allí, chico. ¿Ah? Me iba a un cocotero del mar y a pasar a la muchacha. Un agua de coco. Te ibas a puro mar, también fuiste a la zona campestre a comerte un piñonate, a buscar dulce de lechosa. Bueno, bueno, pues eso es claro, la inquietud personal de conocer y de compenetrarme me llevó a de pronto ser un margariteño más sin decirlo, no era ni siquiera un mareado, iba a conocer los pueblitos, y ahí fui a tener donde tú naciste, a San Juan Bautista, ¿no? A San Juan Bautista fuiste. Y allí tuve. ¿Y tú no naciste allí? Sí, sí, claro. Bueno, ahí tuve. Abajo y arriba, ya donde nace el arroyo y todas esas cuestiones. Y mandaba a hacer el dulce de lechosa con una señora cuyo nombre se me acabó, pero un dulce de lechosa es insuperable. Y ella misma, o la vecina, todavía hacía sombrero, tú sabes, con esa palma, con el tejido de palma de dátil y otro. Me hizo mi sombrero. En tu penúltima migración, antes de estar en Miami hoy, casi te graduaste de margariteño. Casi me gradué de margariteño, esa es la realidad. Entonces, gracias a mi hermana que tenía una casa allá, y entonces yo llegaba a su casa y ella más bien... Digamos que se te plantea el regreso. ¿Cuál zona escogerías para ir a recibir en Brasil? Y allá me enamoré también en Margarita, porque tú sepas. ¿De nuevo Margarita? En Margarita me enamoré de nuevo. ¿Sí? Así es la cosa. Pero, oye, hermano, ¿con quién no se enamora de Margarita y su gente? Te alborotó la fibra romántica, Margarita, entonces. Pues sí. Y el agua de coco y todo ese aroma. Oye, hasta tú sabes que allá en Margarita vivía, por cierto, un compañero tuyo que tú debió conocer, porque él trabajó en Radio Caracas y era un cineasta muy importante que llegó a filmar, creo que se llamaba La Laguna Azul, La Nube Azul. Olegario Barrera. ¿Cómo no? Claro. Bueno, nos hicimos muy amigos allá. Nos conocimos. Jaime Suárez también, creo que estaba en la época en que tú estabas en Margarita. Bueno, Olegario, que era cineasta y hizo una película con premios en Berlín y todo esto, ¿no? Estaba casado, él es canario, creo. Estaba casado con una muchacha venezolana. Pero mira, yo te dije al comienzo que este programa sale en una alianza de Ojo con Eso Televisión y 98.1 FM de Hernán Marín Méndez. No sé si lo conociste. Yo lo conocía ya, él no se iba a acordar de él. Yo andaba mucho con Manolo Teruel, que se graduó conmigo de abogado. Y él al graduarse se fue a trabajar a Margarita, pues. Y él se quedó después allá, y era un margariteño, más un abogado muy, muy reconocido en Margarita. E inclusive estaba muy involucrado. Manuel Teruel. Manuel Teruel. Lo conociste. Un personaje allá. Personaje allá. Fue abogado de la Media Naranja, abogado de la Cámara de Comercio. Él fue también inspector honorario de tránsito, tenía su uniforme, dirigía y tal, y qué sé yo, y fue secretario de la gobernación en un momento dado, no sé, creo que con Fucho, eso, y un hombre pues muy, muy cabal, muy recto, muy buen abogado, impecable como abogado, nunca engañaba a un cliente. Bueno, entonces chico, con él un día se me dice, mira José, vamos a fundar acá, chico, algo tengo en la cabeza y quiero que me ayude. Y fundamos, pues. Lo hicimos un acto, no me acuerdo dónde, fue un colegio que nos prestaron el auditorio. Ahí estaba Susana Dubín apoyando ese proyecto que es como él quería hacer algo para los jubilados y las personas mayores. ¿No te llegaste a tropezar a Moral Rodríguez, a Virilio Ávila Vivas? A eso los conocí yo porque... cuando tú estabas en el Congreso Nacional. No, yo nunca estuve en el Congreso Nacional, realmente. Todos mis amigos estaban, sí, pero yo no fui al Congreso. A Ávila los conocía, bueno, porque en la época de la universidad, y conocí a su papá que tenía aquella casa en el centro donde vendía perlas y cosas de esas, ¿no? Una gente muy, muy margariteña.
Yo conocí a un ciudadano en el año 63. Cuando me gradué de bachiller, me voy con Félix Palacios Cruz, fallecido ya, debe estar en la gloria, pero un hombre muy bueno. Y su papá tenía muchas cosas con la gente de Margarita, o sociedades, o era originario. Entonces, en el 63 nos graduamos, entonces él nos regaló a los dos, yo era muy amigo de la casa, una semana en Margarita. Llegamos allá en avión al viejo aeropuerto que quedaba como en el centro, ¿no? Y ahí nos estaba esperando algo que nos prestó, que el papá había llamado, coño, darle un carro a estos muchachos de baile y tal, y nos esperaron y nos tenían un carro allí. Y de ahí nos llevaron a casa de un señor famosísimo que se llamaba Cachicato. No sé si tú oíste hablar de Cachicato. Sí, lo conocí. Bueno, ahí él nos atendió muy bien. El hijo, este es el hijo de Palacio y tal. Y, venga para acá, muchachos. Una botella de Buchanan's con guacuco recién recogido por ahí, preparado con su salsa, 18 bolívares, ¿no? Nunca se me olvidará eso. ¿Sabes lo que es eso? Bueno, mira, Juan José, Entonces, ¿cómo no adorar a Margarita a pesar de los variados, chicos? ya veo pues que eres ese migrante que ayuda a regresar, pero para instalarte de nuevo en Margarita. Eso está muy bueno, es importante, pues, porque eso denota que la isla es apreciada. Sí, y respetada, porque iba mucha gente y de alguna irrespetada. manera recomendando a la región de manera favorable. Qué bueno es. Oye, el margariteño sigue siendo un hombre y una mujer amplia, acogedora, a pesar de esa oleada que fue última, ¿no? Que inundó y entonces llenaron eso de carros y de vainas y tal, y no respetaban a las costumbres de la gente, pues, de bien de allá. Eso que se sientan todavía en sus taburetes en la puerta de la casa, ¿no? Ahí pasan los carros y vainas. Yo pasé muy bien, la gente me hizo muchas amistades allá a nivel popular, porque yo siempre huyo del poder y vaina de eso. Bueno, yo creo que hemos hecho un programa bien bueno sobre las migraciones desde la Biblia hasta esta época. Y bueno, de alguna manera pues habrá que seguir dando aliento. Yo tengo después de este programa tuyo uno con un colega que fue jefe de Relaciones Públicas de Radio Caracas Televisión, Orlando Borges, y su hija que está aquí en México, él en Chile. Y voy a conversar con los dos justamente pues porque también son de esas figuras que denotan que el que viene preparado pues alcanza algunos objetivos y la recomendación final que yo sigo insistiendo en hacer pues es que los que no hayan venido preparados que se esmeren, que se esfuercen, que busquen las vías, que trabajen en lo que se pueda. Yo conozco ingenieros que inclusive empezaron recogiendo basura los 3 primeros meses mientras se ubicaban en sus profesiones y ya lo lograron. Mira, el problema es no quedarse parado en el charco porque te pegas. Mira, aquí en Estados Unidos, donde yo estoy actualmente, la cantidad de médicos dirigiendo hospitales y departamentos Sí, está regada en todo el territorio nacional. Y con eso van ingenieros, los abogados menos, porque hay que pasar 5 años, ¿sí? Eso abunda acá y los abogados abundamos en demasía. Pero los médicos, los músicos, los chefs de cocina, eso los buscan muchísimo, porque es gente seria, gente agradable y responsable. Y están allí en sus cargos. Y bueno, chicos, hay gente en Harvard dirigiendo Harvard. Departamento una última completo. recomendación que hagas tú, pues yo hice la mía a los migrantes pues para que no desaprovechen. En base a mi experiencia, y la observación, lo primero que yo diría a un inmigrante que viene de buena fe es llegar al país con mucha humildad, al país que te acoge, no llegar con soberbia, ni llegar pensando que porque eres venezolano, ni dinero, ni nada por el estilo. Llegar con mucha humildad y respetar sus normas, sus leyes y sus costumbres, y saber que somos unos invitados. Entonces, con esa disposición, comenzar a trabajar, que vamos a ser apreciados y valorados. Y dejar pues esas desviaciones de creerse uno más que los otros, pues, y esas debilidades humanas. El engreimiento siempre es mal consejero. Entonces, mucha humildad, saber que estamos allí inmigrando, llegamos a un país, cualquiera que yo sea, así sea de habla hispana, y de Sudamérica, con mucha humildad y sabiendo que nos están recibiendo.
Sí. Entonces debemos respetar sus normas y costumbres, adaptarnos a ellos y saber que la vida no sabe si vamos a quedarnos donde nos llevó o vamos alguna vez a regresar a Venezuela, que es lo que en el fondo todos deseamos, pero que sabemos que Así es. Que no la está vida no es llegando. virtual, es una realidad que la Así mayoría de las así veces es, es dura y que para enfrentarla pues se requiere justamente tener las herramientas así es. formativas necesarias, la cultura y Y la trabajar, humildad para así las es. buenas y para las malas. Y eso es Así es. importantísimo para crecer. Ese es importante, es importante. La humildad ante el país que nos acoge, sin soberbia, y respetarle sus normas y costumbres, que no son las nuestras, porque allí es donde estamos ahorita y Correctamente. nos Bueno, están yo te doy recibiendo. muchísimas gracias en Ojo con Eso Televisión y 98.1 ¿Cuándo es el programa FM este Super que me estás Estéreo. anunciando para verlo, el de Borges, chico? ¿Cuándo es el programa? ¿Dónde lo puedo ver? Yo te lo mando, como siempre. Ah, ok, perfecto. Yo te lo hago per- llegar. Perfecto. Bueno, buenas tardes, vale. Bueno, pues gracias a ti por estar pendiente siempre y responder a nuestros llamados. No, vale, estamos Será un eterno invitado. ahora la próxima sea Margarita. Oye, o en coche donde yo me la pasaba cuando llegaba diciembre y julio, yo me iba a la posada Oasis, que no sé si existe ahorita, porque ya le habían puesto los ojos a Chavi. Bueno, Y dale gracias al programa que se llama Migración sin Metaverso. bueno, gracias al programa a ustedes y mucha suerte. Y Porque muchos saludos a los colegas de Marga. metaverso es algo virtual y nosotros no queremos estar en esa esfera. Queremos estar pisando los pies sobre la tierra. Bueno, está bien. Mientras tanto tenemos el metaverso, ¿no? Porque Sí, es lo que claro. tenemos. Eso es lo que hay, como decía aquel loco. Así es. Un abrazo, pues. Abrazo, Grande. Dios te bendiga, Cuídense. vale. Cuídense.